Dale Boca, viva Boca, el cuadrito de mi amor. Bueno, algo así era la canción que tanto se escuchaba en los años 50 y también afinaba el chamamé Julio Elías Musumeci, el famoso guardaballas cantor de Boca. ¿No sabías que Boca tuvo un arquero cantante? ¿No sabías que eligió jugar en Boca y le dijo que no al club más importante del mundo? ¿No sabías que tuvo uno de los gestos más nobles que pueda realizar un deportista profesional en sus últimos años de carrera? Y que en su vejez siguió siendo tan guapo como cuando defendía la valla de Boca en los años 50. Ese era Julio Elías Musumeci y esta es su biografía. Mirá. Julio Elías Musumeci nació el 9 de julio, fecha patria y todo, de 1924 en Resistencia, territorio nacional del Chaco. En ese entonces todavía no era provincia. Apellido Tano si los hay, de vaya a saber qué inmigración del siglo XIX, ¿no? Como todo gurí del interior litoraleño argentino, Musumeci, al igual que los purretes que ya he descrito en estas otras biografías, pasó sus días de juventud entre familia, escapadas de la escuela, ir a jugar al baldío cercano al fútbol, hacer amigos en el barrio y en la vida, y bueno, salir a laburar y ponerle el pecho a la vida desde muy joven. Tener una formación laboral desde muy joven hace entender a la persona que nada se logra sin sacrificio alguno, que las cosas hay que ir a buscarlas y no esperar que vengan solas, que la injusticia del día a día por tener que salir a conocer la vida desde muy pequeño hace que uno quiera y cuide mucho más lo que consigue con tanto esfuerzo y dedicatoria, que no todos fuimos bendecidos por la caridad de la existencia de tener todo fácil y que salir a trabajar desde muy pequeño a la larga formará la dignidad del trabajo, la experiencia de un adulto y el valor de las cosas verdaderas como el amor, la amistad y la felicidad. Musumeci atravesó eso como tantos niños del país, como nuestros abuelos en el pasado cuando no había internet, televisión, celular ni wifi, solo calle, una radio, potrero y trabajo. Lo curioso con Musumeci es que si bien frecuentaba los partiditos de fútbol en los baldíos en su Resistencia natal, con el pasar de su juventud le empezó a apasionar otro deporte, al que destacaba mucho más: el básquet. Musumeci tenía debilidad por jugar al básquet, tomar la pelota, regatear entre piernas y cuerpos rivales, lanzar, embocar, saltar, chocar, pivotear, etc. Veía en el básquet un sacrificio deportivo más interesante que en el fútbol, que muchas veces, si sos medio maleta, no la tocás en todo el partido. Sus comienzos deportivos fueron en el gimnasio del Club Central Norte Argentino del Chaco, que se fundó 2 años después de su nacimiento en 1926. Allí Musumeci aprendió la disciplina del deporte, el sacrificio en equipo y el valor de estar en estado físico. Pero así como corría su pasión por el básquet, también iba entrando en él algo que lo marcaría para siempre tanto en su juventud como en su adultez, por el que él sería reconocido décadas después en todo el país: la música, preferentemente el chamamé, ese estilo musical folclórico argentino que tiene origen guaraní, entre la polca paraguaya y un poco de influencia de las raíces afroargentinas del siglo XIX, que terminó encontrando el instrumento clave a la hora de su ejecución como el acordeón o bandoneón, según se lea en algunas historiografías, y su capital central es Corrientes. Pero toda la zona litoraleña del país cayó embelesado por el compás de este alegre movimiento musical que los representaba y diferenciaba del resto del país. Musumeci, asiduo asistidor a cafés y bares ya desde pequeño, veía en Mario del Tránsito Cocomarola, en Ernesto Montiel e Isaco Abdibol, los creadores del Cuarteto Santa Ana, a Herminio Jiménez y tantos otros referentes del género, la alegría que transmitían con esa musiquita que contaba historias de la región. El chamamé y los famosos zapucay correntinos son casi patrimonio nacional de la cultura argentina y sin embargo Musumeci, siendo chaqueño, se sentía parte de ello. Bueno, Resistencia está cruzando un puente hacia Corrientes, así que no había mucha frontera musicalmente hablando, ¿no? Y así como pasó su niñez y adolescencia entre el chamamé y básquet, un día le cambió la vida para siempre. Asistió a un picado en el baldío y llegó tarde, y era de esos típicos niños que se quedan afuera del partido mirando todo el tiempo para adentro, a alguno que le hiciera entrar y lo dejara jugar. Bueno, uno lo vio y le dijo: Julio, entra a mi equipo, pero anda al arco que nos falta un arquero. Musumeci, contento de formar parte de la barra del partido, entró, atajó y atajó todo, pero todo, descubriendo dentro de sí otra habilidad más entre las que ya tenía, la de futbolista, pero arquero. Musumeci, que tenía entrenamiento de básquet, venía al pelo para ser arquero. Saltar, sabía. Arrojarse, sabía. Tomar la pelota con fuerza con las manos, sabía. El talento del básquet lo trasladó al fútbol y allí se quedaría
desaparecería por siempre, olvidando sus orígenes con la pelota naranja. Inmediatamente se cambió de deporte y dejó el básquet por el fútbol en el Central Norte argentino. Tan bueno era atajando que con tan solo 16 años llegó a atajar en la primera división del club que jugaba la Liga Chaqueña de Fútbol. Sus buenos desempeños en el arco del Central Norte lo animaron junto a sus amigos a cruzar el puente interprovincial y llegar a la ciudad de Corrientes para probar suerte en el Boca Unidos. Sí, Musumeci ya había jugado en un Boca antes, mirá vos qué dato. Allí jugó desde 1941 a 1943, logrando muy buenas actuaciones en la Liga Correntina de Fútbol. Tanto así que fue campeón correntino en 1942 con Musumeci integrando el plantel de Boca Unidos. Allí seguiría impregnándose de fútbol y chamamé, justamente en la capital del chamamé, escuchando otros grandes del género como Osvaldo Sosa Cordero, Juan Ayala, el trío Taragüí o Gregorio Morina, Irineo Ramírez y tantos otros grosos de la época. Musumeci no iba a durar mucho más que los 3 años que atajó en la capital correntina, porque un grande de la región lo vino a buscar directamente a él, para llevarlo directamente a los torneos de AFA en Buenos Aires. Sí, señores, el glorioso Newell's Old Boys de Rosario, a inicios de 1944, lo contrató con tan solo 19 años. Newell's disputaba los torneos de AFA desde 1939 y desde la primera temporada no había parado de dar sorpresas inmensas, haciendo valer el juego vistoso de sus cracks y poniendo de rodillas más de una vez a los team porteños que dominaban la escena. Aquel histórico tercer puesto de 1941, siendo el equipo más goleador del año, era una muestra elocuente de ello. Y poco tiempo le bastó a Musumeci hacerse con el arco leproso en primera división, al punto que ya era indiscutido líder defensivo con tan solo 20 años. Pero el Newell's que había llegado Musumeci no era cualquier Newell's, era una lepra liderada por el extraordinario René Pontoni, el ídolo del Papa Francisco. Pero además estaba Enrique Pesarini, Ferreira, Fiore, Gili, Carlucci, la templanza de Juan Carlos Sobrero, que jugaba en la selección argentina, y la inmaculada capitanía del formidable Ángel Peruca, el 5 de la selección argentina. Así fue partido a partido Musumeci abriéndose camino en el fútbol grande de Buenos Aires, atajando a Newell's, atajando sus primeros partidos en el Monumental, en el Gasómetro, en la histórica cancha de Ferro, en la doble visera y en la Bombonera, su futura casa. Musumeci se había caracterizado en esos tiempos por ser un arquero distinto, fuera del común tradicional uniforme de todo arquero. No atajaba con gorra ni tampoco con rodilleras, que era muy común ante tanto campo de juego en mal estado. Sus características eran las voladas y saltos altísimos provenientes de su origen deportivo en el básquet, y eso lo destacaron enseguida a pesar de no ser un futbolista muy alto. Su primera temporada fue aceptable. Newell's terminó noveno, pero en la Copa Británica alcanzó las semifinales donde caería ante Huracán, quien luego se consagraría campeón de esa copa. En 1945 Newell's pierde un soldado y gana otro. René Pontoni es transferido a San Lorenzo de Almagro por una cifra récord de 100.000 pesos de la época, y de Entre Ríos llega un defensor reacio, serio pero rendidor como pocos, y que pronto se transformaría en un compinche en la defensa leprosa con Musumeci. Y estamos hablando de Juan Carlos Colman, el sargento Colman, como le decían en Rosario. También se vio la luz del debut atacante de Mario Fernández, otra pieza importante para la lepra en esos años, y el retiro de Emilio Baldonedo, el otrora ídolo de Huracán, echado del club por Ducó. Jugó sus últimos partidos en Argentina en Newell's. Con los años Musumeci fue desarrollando más habilidades todavía en el arco. Sus vuelos espectaculares lo hacían un arquero volador, de esos que en vez de esperar el remate del rival, sale a achicar rápido arrojándose encima de las piernas del rival, y muchas veces comiéndose altas patadas de los rivales. Sin embargo, Musumeci se caracterizó por ser un tipo que se divertía en el campo de juego. Serio, sí, pero nunca al punto de generar escándalos ni reyertas entre futbolistas. En 1947 llega a Newell's otro amigo, uno proveniente de Mendoza, Francisco Pancho Lombardo, que ocuparía la saga lateral derecha, o half derecho en esos tiempos, y pronto sería un puntal defensivo del Newell's de finales de los 40. En 1948 la cosa se emparejó en el fútbol argentino con la llegada de los árbitros ingleses, y Newell's tuvo performances muy destacadas, como el 4-0 a Lanús, el triunfo clásico ante Central por 2-0, la goleada platense por 5-0 y el 6-1 a Tigre, terminando quinto en el torneo. Además, Musumeci fue testigo de un episodio insólito en la vida de Newell's, porque en 1948, un raro e insólito negociado de un dirigente leproso, el exjugador Paolino González, uno de los encargados de negociar los contratos de los árbitros ingleses por 10 años en el fútbol argentino, se trajo además 3 jugadores escoceses a Rosario: John William Kilpatrick del Morton, Donald MacDonald del Kilmarnock y Stewart McCallum del Hearts. Los escoceses duraron un puñado de partidos en la primera de Newell's y se volvieron a Glasgow enseguida. Un fracaso, un papelón.
En 1949 Newell's volvió a terminar quinto en el torneo que ganó Racing, realizando nuevas buenas performances como ganar el Clásico de Rosario en la primera fecha, 3-2 como visitante, golear 4-0 a Independiente, ganar en la Bombonera 2-1, ganar en el Monumental 2-1, golear 5-2 a Tigre, golear a Lanús 4-0, golear a Boca en Rosario 4-0 y otros grandes resultados más. Pero a finales de ese año, Newell's se consagró campeón de la Copa Adrián Escobar, y a pesar de que Musi Messi no atajó en ese torneo, formó parte del plantel igual, donde se destacaban Benavides, Contini y Helio Montaño en ataque. Las siguientes temporadas Newell's iría cayendo en las posiciones debido al constante saqueo que hacían de sus grandes jugadores los equipos porteños, que perdieron figuras tras el éxodo de jugadores a Colombia en la huelga del 48 y en el éxodo del 49. Peruca había pasado a San Lorenzo, como años después pasó Benavides. Montaño pasó a jugar en Boca y luego a Huracán. Pesarini se había ido a Chacarita. Peloso se fue a Huracán. Colman se había ido a Boca en el 51 y Lombardo en el 52. Y así fue perdiendo soldados la lepra, pero mantenía la sólida defensa aún de pie, con Musi Messi al frente y al arco. Hasta que llega a finales del año 52 y vino finalmente Boca a buscar al arquero que le faltaba para completar la ex defensa leprosa, ahora en la ribera del Riachuelo, a vestir la azul y oro. La transferencia se hizo rápido. Boca estaba atravesando feas temporadas, principalmente desde que peleó el descenso en 1949. La llegada del Charro Moreno en el 50, la de Rinaldo Martino en el 51 y Montaño en el 52 hacían de Boca un equipo con gol, pero no había defensa que aguante. El retiro de Ernesto Lazzati en el 47 fue el peor cimbronazo que sufrió Boca. Necesitaba un líder. El Neocito Pesia era crack, pero no era líder. Diano en el arco era genial, pero no era líder. Pierino González, el ídolo de la gente de Boca, grande, pero no era líder. Boca necesitaba tipos líderes, necesitaba solidez defensiva. Colman, que pasó de sargento en Newell's a comisario en Boca, era sólido, pero faltaba más. Lombardo alternaba titularidad todavía, no se había ganado el puesto. Boca necesitaba un arquero que le diera seguridad desde el fondo, por eso fue a buscar a Musi Messi a Rosario. Y finalmente el chaqueño llega al arco de Boca en 1953, compartiendo plantel con sus dos ex compañeros, Colman y Lombardo. Además estaba Navarro, que venía de Independiente, Bucico, ex Chacarita, Marcarián, ex Tigre, Edwards, Otero y Rolando. Pero la contratación más rutilante de Boca ese año fue adquirir al 5 de Banfield, a Eliseo Mourinho, el reemplazante natural y tan esperado de Lazzati. Con Mourinho comandando el mediocampo Geneise, se conforma la histórica línea media de Boca con Lombardo, Mourinho y Pesia. Seguridad total. La defensa estaba enmarcada con Musi Messi, Colman y Otero, y arriba todavía había dudas. Boca termina séptimo, lejos del River campeón, pero la base ya estaba. Y la idolatría del chamamecero también, cuando en el Superclásico jugado en el Monumental, Musi Messi le atajó este penal a Mantegari, y eso hizo envalentonar al equipo Geneise, que terminó ganando el Superclásico 3-2 como visitante, gracias a los goles de Montaño, Navarro y Rolando sobre el final. A partir de ahí, Musi Messi pasó a ser un ídolo de la gente, y eso que aún faltaba lo mejor, A la par que iba mechando su grandeza en Newell's y luego en Boca, Musi Messi llegó al arco de la selección argentina para finales del 52, de la mano de Guillermo Stabile, que lo convocó para una gira europea. Debutó entrando en el segundo tiempo en un amistoso con España en Madrid, que Argentina ganó 1-0 con gol de Infante. Una semana después fue el arquero también ante Portugal en Lisboa, que Argentina ganó 3-1 con goles de Labruna y Lustó. Pero además, Musi Messi formó parte de aquel gran acontecimiento del año 53, cuando la selección de Inglaterra visitó la Argentina de Perón, y la celeste y blanca, de la mano de la delantera de Independiente y un Ernesto Grillo brillante, le ganó 3-1. 3 días después se reprogramó la revancha, pero esta se suspendió por lluvia. Sin embargo, España devolvió la gentileza y vino a jugar al Monumental, donde Argentina, con Musi Messi al arco otra vez, ganó 1-0 con gol de Grillo. Qué tan espectacular habrá sido la performance del arquero Geneise en los dos partidos con España, que Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid, lo vio atajar en la cancha de River y dijo: a este tío me lo llevo para España. Se presentó ante el arquero y le hizo una oferta irrechazable para un profesional en esa época. Musi Messi temblequeó. Era una oferta increíble, difícil de rechazar. España, Real Madrid, estaría en el plantel con Gento, Puskás, Di Stéfano, qué sé yo, de todo. Pero el que salvó las papas de la historia Geneise fue el presidente que había ganado las elecciones de ese año, Alberto José Armando, que le hizo la misma oferta que el merengue. Y Musi Messi no lo pensó dos veces. Le tiraba el corazón bostero y le dijo que no al Real Madrid, que al año siguiente
siguiente comenzaría el periplo ganador por Europa. Pero Musi Messi no solo aceptó quedarse en Argentina para jugar en Boca, un anhelo suyo de pibe, sino que además, al estar en Buenos Aires, estaba cerquita de su otra pasión, la radio, la música. Y así fue conociendo más músicos de su litoral querido, apareciendo de invitado primero como futbolista y luego como artista en programas de radio, tocando la guitarra y cantando chamamés, chamarritas y música rioplatense. De repente, Boca tenía un arquero artista, no solo en la cancha, sino también afuera de ella. Pero llega el año 1954. El año 1954 es un antes y un después en la historia de Boca y en la historia de Musi Messi, que ya tenía 30 años. Boca contrata a Lasati como entrenador y a la base defensiva del año anterior se le adosan un par de delanteros que necesitaba urgente. Baiocco, proveniente de Estudiantes de La Plata, Rosello, proveniente del fútbol uruguayo, y Pepino Borello, que estaba a préstamo de Chacarita, vuelve al Xeneize. Ya estaba la base del team: Musi Messi, Colman y Otero, Lombardo, Mourinho y Pesia, y arriba Navarro, Baiocco, Borello, Rosello y Marcarián. Este gran equipo Xeneize se consagra campeón del fútbol de AFA luego de 10 años de sequía. Estos 11 nombres, más el de Edwards, Pierino González, Celada, Fernández, Bairo y Acosta, quedarían inmortalizados en la historia Xeneize como el equipo que cortó la larga racha. El equipo que entusiasmó tanto al público que este rebalsó todos los estadios, estableciendo el récord de público en muchísimos de ellos, hasta hoy en día aún vigente. Musi Messi fue el arquero artífice de esa gran conquista, y cuando los domingos volaba de palo a palo, mote que se ganó de gato por las voladas, también la descosía en la semana, en las radios, donde era visitante asiduo a programas radiales de folclore. Tan famoso fue Musi Messi en ese año 54 que la orquesta del Cuarteto Santa Ana, con la música de Eduardo Pauloni y con la letra de Américo Cipriano, le hicieron grabar un disco de 78 RPM en el sello TK, con el famoso tema Viva Boca, el que yo canté al principio del video, y te dejo en los comentarios el tema completo para que los vayas a escuchar después que termines de ver este video. El año 1954 le sirvió a Musi Messi para vanagloriarse como leyenda de Boca para siempre, pero también para iniciar su carrera artística, que también buscaba de alguna manera. En ese año grabó más temas, como A Boca lo queremos, 15 estrellas, Allá en Paraná, Madrecita querida y un montón de éxitos más. Pero el tránsito glorioso de Musi Messi no terminaba ahí, porque en marzo del 55, Stabile lo volvió a llamar para integrar la selección argentina, que viajaba a Chile para jugar la Copa América. Y aquel plantel, de la mano de los delanteros de Independiente, La Bruna, Borello, Pedro del Hacha y Musi Messi al arco, se consagraría campeón de América luego de 8 años de ausencia de la celeste y blanca en el principal torneo del continente. Musi Messi también participó como arquero argentino en la Copa América en Uruguay 1956, donde no nos fue tan bien, y jugó por última vez en la Valla Argenta en la Copa Roca contra Brasil en 1957. En ese año le llegó una oferta desde Colombia. Un team cafetero quiso hacerse con su gloria y su estampa en el arco, pero Musi Messi lo rechazó. Tanto él como su esposa tenían miedo de viajar en avión. Aún rondaba el miedo de aviones hacia Colombia desde la época de Gardel. Una rareza en la historia de este arquero, ¿no? Lo curioso es que, a pesar de haber bajado su rendimiento en Boca y de ir perdiendo la titularidad con un nuevo arquero llamado Gian Bartolomei en 1958, fue convocado por Guillermo Stabile por su experiencia para ser parte del plantel argentino que volvía a los mundiales luego de casi 30 años de ausencia. En el fatídico regreso en el desastre de Suecia 58, Musi Messi, con 33 años, fue como suplente de Amadeo Carrizo, pero no jugó ninguno de los 3 partidos que atajó el ídolo de River. Pero sí fue parte del feo regreso a Ezeiza, donde la gente los recibió a monedazos y cascotazos en el avión, como los Simpsons. A inicios de 1960, Armando había regresado a Boca como presidente e hizo una depuración de viejos ídolos y jugadores que habían perdido el puesto. Entre ellos, Lombardo, que pasó a mitad de año a River, Mourinho, que se fue a jugar a Chile, al Green Cross, y Musi Messi, que se fue a jugar al Ascenso, al Deportivo Morón, ya que se había instalado una casa en Castelar. Y ahí está Musi Messi, posando con la camiseta del Gallito, que en esa época era medio casaca de River. El Morón atajó durante la temporada de 1960, equipo que hizo un gran año, terminando en el 5º puesto, en el año de su debut, pero en el año 61, cuando hizo pretemporada en el Gallito, dispuesto a seguir atajando un año más en el equipo de su localidad, llegó la tragedia. Era abril de 1961. Una tragedia aérea sacudió a Chile. El Douglas DC-3 se estrelló contra el Cerro de las Ánimas en la provincia de Linares, en la región de Maulé, en Chile. 24 muertos, ningún sobreviviente. El avión trasladaba al equipo chileno del Green Cross, que venía de jugar por la Copa Chile contra Osorno. Todo el plantel que viajó allí murió, entre ellos un jugador argentino, Eliseo Mourinho, el ídolo de Boca y ex compañero de Musi Messi hasta 1959. Todo el mundo de Boca se acongojó
enojó. El fútbol argentino lo vivió como una tragedia propia. Un tipazo como Mourinho moría en una tragedia inesperada y Musumeci perdió un amigo de toda la vida. Luego de asistir a los funerales, el fútbol argentino, con Armando y Liberti a la cabeza, se pusieron en movimiento para realizar colaboraciones y mucha solidaridad con el team chileno, que había perdido más de la mitad del equipo. La otra mitad, unos 5 jugadores más o menos, se salvaron porque tomaron otro avión que hacía más escalas en el medio del viaje. Y así fue como se abrió la convocatoria para que integren el equipo del Green Cross, y Musumeci, casi como una gentileza por su amigo querido, abandonó Morón y se fue a atajar al Green Cross de su amigo Mourinho por 2 años. Necesitaba realizar este gesto en señal de amistad que los había unido por 7 años en Boca. Pero además llegaron Federico Edwards, otro ex Boca del 54, Tomás Anglese, ex Banfield, y Ricardo Driusciuk, ex Lanús, para reforzar el equipo junto a otros chilenos y uruguayos, y finalmente fueron campeones en la segunda división de Chile. Terrible logro, ¿no? Musumeci vuelve a la Argentina y se termina retirando de la actividad futbolística a los 42 años, atajando en la primera D para Ituzaingó. Solo un puñado de partidos en el año 67, y ahí sí le dice adiós y ahora para siempre al fútbol. Es interesante el espíritu emprendedor muchas veces de los jugadores del viejo fútbol argentino cuando ganaban buena guita, ¿no? Pero no tanta. Más que un trabajador diario, sí, pero tampoco para darse grandes lujos. Aquellos con cierto grado de educación y buenos contactos y amistades hacían valer lo que habían ganado e invirtieron un poco en el futuro que quedaba luego del fútbol. Boché y Pontoni abrieron juntos una pizzería, por ejemplo. Arsenio Rico se dedicó al alquiler de propiedades. Emilio Baldonedo se dedicó a vender en un local artículos para el hogar. Mucho Martino abrió un club nocturno de tango y bueno, Musumeci abrió un bar en Castelar, un reducto donde ir a tomar unos buenos cañonazos y la posibilidad de escuchar cantar a alguno que llevara una buena guitarra. Pero el gato dejó el fútbol, pero no la música, y tuvo su propio programa en LR2 Radio Argentina, donde se encargó de hacer conocer a toda Buenos Aires y parte del país la música de sus orígenes. Vals, chamarritas y chamamés sonaban todo el tiempo en su programa, y así como conducía un programa de radio, también hizo giras por varias ciudades cantando chamamé. Tenía un repertorio muy amplio de canciones, y sus hits eran aquellos temas donde le cantaba a su Boca querido. Si gran parte de una popularidad grande que arraigó en Buenos Aires el chamamé, muchos se lo deben al gran Musumeci. Pero el fútbol le tiraba de vez en cuando, y fue contratado como entrenador de juveniles por el guaraní Antonio Franco de Misiones, y allí volvió, no a su provincia, pero sí a su litoral querido mientras trabajaba entrenando. Se daba el gusto de cantar también, realizó actuaciones con el conjunto Santa María de los hermanos Zamudio, junto a Tilo Escobar, Carlos Serial y Alberto González. Además, cantó en el Festival de Folclore del Litoral en 1971 con gran repercusión. Y en 1977 y 1985 reeditó su famoso Dale Boca, Viva Boca con nuevos músicos. Otros temas chamameseros con la firma de Musumeci en la voz fueron Mi Pago Querido, Mamá, Glorias Boquenses, 15 Estrellas y Recuerdos del Cambacuá. El barcito conocido de Musumeci en Castelar era frecuentado por los amigos del barrio, quienes hacían presentes para tomar una cerveza, un vino, una grappa, un whisky, comerse unos maníes, una picadita y escuchar música en vivo. Pero la generación juvenil de los años 60, cuando abrió el local, no era la misma generación que la de los 80, y un episodio ensombreció el final de Musumeci, cuando en una noche de 1986 Musumeci estaba cerrando su local y se apersonó una patota de pibes que le ordenaban abrir el local para seguir escabeando. Musumeci se negó y la patota lo atacó a golpes. No conformes con eso, y ante la guapesa del ex arquero con 62 años, los delincuentes le desarrajaron 2 tiros y huyeron. Musumeci fue internado de gravedad, no se salvaba, tuvo mucha hemorragia y perdía el conocimiento, pero fue llevado urgente y rápido a un centro sanitario y los esfuerzos de las enfermeras y los médicos le salvaron la vida. Pero no quedó del todo bien. Ese fue el fin de su carrera artística, ya que no volvería a cantar en público, y aunque siguió atendiendo su barcito por un tiempo más, ya no era el mismo. El tipo ya no era el mismo, y el 4 de septiembre de 1996 fue internado en el Sanatorio Agüero de Morón debido a un derrame cerebral. No sobrevivió, y a los 72 años dejaba este plano el arquero cantor, el Gato Musumeci, aquel que llegó a disco de oro en 1964, cuando fue parte de uno de los Boca más históricos de la historia, ese que cortó la racha de 10 años sin ser campeón. Musumeci nos dejaba para siempre, pero vivió en el recuerdo de sus familiares, amigos del barrio e hinchas de Boca, y por supuesto en su música, su litoral querido, sus chamamés y chamarritas y balsecitos que él ayudó tanto a difundir en el medio de la oleada tanguera que inundaba las radios de la Argentina de los años 50. Musumeci, señores, el guardaballas cantor de la Boca. ¡Salud!
La anarquía extraordinaria alcanza el gran clásico al contar entre sus espectadores al presidente Perón y al enviado especial del presidente de los Estados Unidos. La enorme concurrencia congregada en el estadio saluda con una ovación clamorosa a los ilustres personajes. Se inicia el apasionante encuentro. En los primeros instantes se aprecia una mayor trabazón en la línea ofensiva de los boquenses, que incursionan insistentemente en campo de River. Solamente transcurren 5 minutos cuando un feliz remate de Montaño pone en ventaja al equipo Geneise. El contraste tiene la virtud de acicatear a los riverplatenses, que se lanzan a una violenta ofensiva contra la valla defendida por el internacional Musumeci. Penal contra Boca y Musumeci ataja. Primer tiempo 1-1. La segunda etapa transcurre en la misma intensa movilidad, apreciándose un mayor dominio de campo por parte de los locales. Ciertamente obtienen una ventaja por intermedio de Lustó. Así las cosas, todo hacía presumir el triunfo de los riverplatenses, pero aparece la clásica garra de los boquenses. A los 38 minutos, gol de Boca y el empate. A los 42 minutos, nuevo gol de Boca, que a la postre habría de significarle el triunfo en el clásico de los clásicos.